Hoy estaremos hablando del diseño para impresión. Más específicamente vamos a hablar de los tipos y el real significado y el rol de las viñetas clásicas. En primer lugar tenemos la capacidad a cumplir de crear y producir piezas de diseño gráfico elementales donde se puedan integrar textos breves e imagen. Que mejor que la viñeta. La otra capacidad a cumplir es la de elaborar diseños vectoriales en donde podamos aplicar las herramientas fundamentales de un software de aplicaciones. Estuvimos hablando de Adobe Illustrator más específicamente y de CorelDRAW. La viñeta es un margen que encierra o contiene la escena de la historieta. A veces se suele confundir entre viñeta e historieta. La historieta es la trama, es lo que se cuenta, y la viñeta es la parte ya de esa historieta que hace que se entienda la secuencia. Suele ser un cuadro delimitado que está compuesto por líneas que representan escenas, instantes, acontecimientos o hechos narrativos. Y a pesar de que la mayoría son de carácter cuadrado o rectangular, eso no significa que todas las viñetas tengan que siempre ajustarse a esa norma. Por un lado tenemos la viñeta cerrada y por otro lado tenemos la viñeta abierta. En primer lugar, la viñeta cerrada es aquella que ocupa toda la hoja, está delimitada por todos sus lados y es como una plantilla de cartelera de cine. Es la viñeta que siempre se representa al inicio de las tiras cómicas y es como la portada de un manga o de un cómic. Por su lado, la abierta es cuando el dibujo sale de los bordes y crea una sensación de espacio temporal o permanece en el vacío. No tiene limitaciones porque carece de borde y se encuentra al margen de la narración. La viñeta cerrada tiene un marco, cuenta con un marco, algo que le encierra el bocadillo y el personaje, todo dentro de un elemento. Y por otro lado, los elementos, el personaje e inclusive el bocadillo puede salirse de un elemento, de un marco en el tema cuando nos referimos a la viñeta abierta. Entonces, en esto se diferencia la viñeta cerrada y la viñeta abierta. Luego tenemos la viñeta ortogonal y la diagonal. La ortogonal es cuando se encuentra de manera horizontal en la página de la historieta y cuando sus bordes son rectos y están claramente enmarcados. Por su parte, la viñeta diagonal es cuando se encuentra en forma vertical en la página de la historieta. Su enmarcación tiene variadas formas, pueden ser rombos, trapecios, y siempre da la sensación de movimiento, también como un paneo vertical. Suele utilizarse para escenas que ya generen algún tipo de emoción mucho más densa, mucho más imponente y también para generar una cierta tensión. Suele utilizarse mucho en el estilo de manga. Ahí vemos un ejemplo de viñeta ortogonal. Como verán, todo está en horizontal, hasta los personajes están dibujados de forma horizontal. Luego la viñeta diagonal es claramente, como ahí se dice ya, tiene una forma no convencional, no tradicional, pero igual hace de que la historia o la parte de la historia se pueda entender. La viñeta interior es cuando se encuentran viñetas dentro de una misma viñeta. Es porque una escena tiene una secuencia o cuando las escenas de una historieta suelen ser muy largas y muestra un hecho que ocurre al mismo tiempo, es cuando se habla de un mismo contexto. La viñeta exterior es cuando el dibujo se encuentra, no tiene bordes que lo rodeen
y solo está separado por los márgenes de la página. Aquí vemos otro ejemplo. Esto ya es una viñeta interior, como bien dice la definición. Es cuando hay varias viñetas, pueden ser de varias formas dentro de una sola. Y a diferencia de la interior, la exterior es cuando el personaje, un elemento, inclusive un bocadillo, puede estar fuera del margen de la viñeta. Como vemos ahí, el personaje que está totalmente con fondo blanco. Tenemos la viñeta decorativa y la viñeta psicológica, que son dos de las viñetas más amplias. La viñeta decorativa se utiliza más con el espacio, o sea, el marco de la viñeta suele utilizarse con el espacio exterior, con elementos decorativos, y es cuando la viñeta se vuelve parte también del dibujo. Su uso es poco frecuente, para casos muy puntuales dentro de una historieta nada más se recomienda, y solamente también se recomienda para acondicionar los momentos, según la trama y según el guión de la historia. Hay que usar con mucha precaución, por sobre todo saber utilizar, porque si se usa en exceso puede entorpecer, estropear la comprensión de la lectura narrativa. Es por eso que en el diseño humorístico la composición de un cómic o de una viñeta, de una historieta, se ajusta a muchos factores. El marco y el espacio solo se usan para decorar. Por otro lado, la viñeta psicológica crea sí o sí sensaciones en el lector. Siempre le hace comprender la situación, le hace ubicarse en el contexto al lector. El fin es crear sensaciones para que la persona que lee pueda adaptarse a la situación, en tiempo real, a la situación del personaje, y para que la trama cobre vida, cobre más fuerza y cobre más vida. Pero se debe cuidar también, al igual que la viñeta decorativa, los detalles para que no se tenga que alterar, en este caso, el orden cronológico de la historieta. Aquí vemos la viñeta decorativa, de qué forma es utilizada y para qué caso se recomienda. Tienen que hacer que se entienda la historia utilizando la misma. Y aquí tenemos la viñeta psicológica, que si bien cumple con un cierto desorden, hay un orden en el mismo desorden. Eh, Tienen alteradas todas las partes, las figuras, pero de igual manera, el fin de comunicar o crear una emoción es la misma. Tenemos la macro viñeta y la viñeta rota. La macro viñeta es el conjunto de varias actividades, es decir, varios verbos dentro de la historieta. Y por otro lado está la viñeta rota, que se suele caracterizar por las sensaciones de movimiento o sensaciones estáticas que pueda crear, y siempre se vale del recurso verbo sacar. Es cuando se saca parte del dibujo fuera de la viñeta, similar a otras viñetas que ya estuvimos viendo. De esta forma se proyecta siempre la viñeta rota hacia afuera, gana cierto dinamismo y capta la atención del lector al estar encima de otras viñetas. Pero la viñeta rota, a diferencia de la macro viñeta, se clasifica en dos partes. Un tipo de viñeta rota es donde una imagen se parte como un rompecabezas, y por otro lado, otro tipo de viñeta rota es cuando la segunda clase es cuando el dibujo se encuentra encima de las demás viñetas. Aquí vemos un ejemplo de macro viñeta, vemos varias acciones, varios verbos ya dentro de una sola macro viñeta. Se recomienda este tipo de viñetas para historias cortas. Aquí vemos el primer ejemplo, la primera clasificación de viñeta rota, que se ve claramente al personaje principal fuera.
dibujado ya de forma individual, y la viñeta rota tenemos el otro ejemplo donde se toman varias formas, pero de igual se sigue viendo y se le sigue notando a los protagonistas de esta viñeta en especial. Tenemos la viñeta cartela, por último, y la viñeta tipo cartucho. La viñeta cartela es cuando en un cuadro donde aparece la voz del narrador. Y la viñeta cartucho es la conversación que enlaza dos viñetas. Aquí vemos un ejemplo de la viñeta cartela, donde ahora el que toma el protagonismo en la conversación y dentro de la historia es el narrador. También es muy utilizado en las viñetas de las historietas, generalmente en español. Y acá vemos la viñeta cartucho, que es cuando junta dos conversaciones, dos historias, pero como están viendo, no precisa de un bocadillo el texto de que está en el medio. ¿Cuál es la actividad en línea para el tercer año? Van a ingresar al foro de la fecha del 18 de agosto, que es el día de hoy. Dicho foro está en la plataforma Moodle, se encuentra ahí. Y al entrar en ese foro van a responder a los siguientes cuestionamientos, agregando, como ustedes ya saben, un tema de discusión y su identificación correspondiente. Para eso, eso es válido para registrar y validar en la planilla. Es una actividad que se hace en base a la lección del día de hoy, así que no olvidar de hacer el día de hoy. Y es importante también, aparte de respetar la fecha, respetar también el horario límite por sobre todo. ¿Qué deben responder? ¿Cuál de los programas de manejo vectorial que hemos estudiado les parece más apto para diagramación e impresión de una viñeta clásica y por qué? Entonces van a escribir si es que les ha parecido más apto Corel o si les ha parecido más apto Illustrator, porque son los dos programas que hemos estudiado. Por otro lado, la segunda pregunta es si pueden escribir el nombre de la obra dentro de la revista Albachenauta que ustedes han seleccionado para poder leer, y si en base a esa obra de esa revista, quién es el autor o quiénes son los autores de esa obra, de esa historieta que ustedes han seleccionado en la página de Facebook. Recuerden de que ustedes deben seguir primeramente los 4 links que se muestran en el ejercicio dentro del foro, y que dentro de esos links están diferentes obras e historietas cortas y algunas más prolongadas nacionales que están dentro de la revista Albachenauta. Entonces, la tercera pregunta es esa. Y por último, si podrían especificar cuál fue el fragmento o cuál fue la escena que más les ha llamado la atención dentro de esa viñeta, dentro de esa historieta o obra, dentro de lo que han leído, y por qué les llamó más la atención, por qué les pareció más importante. ¿Cuáles son los indicadores? Mencionar y justificar el programa que ustedes consideran aptos para diagramación e impresión de viñetas clásicas. Por otro lado, escribir el nombre de la obra y el nombre del autor seleccionado, no olvidar eso. Detallar la escena o el fragmento de la historieta o obra seleccionada que más hayan llamado la atención de ustedes, especificar y que se entienda por sobre todo, y justificar por qué han elegido o por qué les llamó la atención ese fragmento o escena de esa historieta que ustedes han seleccionado para leer. Por otro lado, la actividad en línea para el primer año es la de acceder al siguiente link de formulario de Google que se encuentra dentro del foro. El foro tiene como fecha 18 de agosto y deben responder a los siguientes cuestionamientos que se presentan en el formulario.
Para poder, obviamente este ejercicio deben realizar, todos son de campo obligatorio dentro del formulario para poder registrar y validar en la planilla ya su puntaje. Por favor, no olviden de registrarse con su nombre y su apellido tanto en el formulario como en el foro. De confirmar el foro con su nombre y su apellido cuando completen el formulario. Primero ingresan a la carpeta del foro, ingresan al formulario, luego vuelven al foro y colocan la confirmación de que han completado el formulario de Google Form. Se trata de una actividad en base a la lección del día de hoy y es sumamente importante respetar el horario límite que es a las 17:30 horas. Entonces hasta esa hora hay tiempo de completar el foro. Y acá tenemos los dos links que nos van a ayudar a ingresar a la plataforma. Primero está el link del foro y luego está el link del formulario que deben completar. ¿Cuáles son los indicadores? Son los de mencionar 5 aplicaciones gráficas que son aptas para papelería. Deben buscar en Google y citar las 5 aplicaciones que son aptas para papelería. En base a los ejemplos también que les he mostrado, pero esto es más de carácter investigativo, o sea, es más por cuenta de ustedes que deben investigar y citar. Por otro lado, es mencionar 3 de los formatos estudiados mayormente utilizados para convertir los archivos de manejo vectorial. Hemos estudiado varios formatos en los cuales se pueden convertir un archivo vectorial cuando realizo un trabajo de carácter vectorial. El tercero es seleccionar una obra de la revista digital El Bachenauta que haya captado la atención y escribe el nombre de su autor. Primero deben seleccionar qué obras le llamó la atención y luego especificar cuál es el autor. Si es que entre las opciones no se encuentra lo que a ustedes le llamó la atención, entonces deben escribir qué título tiene la obra, la historieta, y quién es el autor o los autores de la misma. Por último, no olviden de justificar la razón de la elección de la obra mencionada. Si eligieron una sola obra, especificar y argumentar el por qué han elegido esa obra, por qué les llamó la atención y por qué deciden leer esa obra. Recordemos que son obras no largas, cortitas dentro de los links que ustedes deben seguir. Así que no olviden de seguir los pasos del foro por sobre todo.